Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 12 de agosto, el día miércoles, estamos aquí para el estudio bíblico de Éxodo capítulo 2, parte número 4 de la vida de Moisés en el desierto, ahora en Madián. Entonces, vamos a estar mirando eso pronto, pero primero quiero mencionar algunas peticiones de oración y de ahí oramos por esas necesidades y de ahí entramos en el estudio. Primero queremos hacerles recordar de la situación en Líbano que está sufriendo la gente ahí. Las iglesias piden oración para que tengan sabiduría cómo ayudar los que están sufriendo por la explosión que pasó la otra semana, el fin de semana, ¿no? Los estudiantes que están yendo a las universidades y colegios, hay que estar orando en su regreso, yendo, algunos viajando, pero también con la complicación del panorama del coronavirus que está impactando. Hay que estar orando por los estudiantes, las escuelas, los administradores, los profesores, estudiantes, el conflicto social. Hay mucho pasando, pero al mismo tiempo nuestro Dios es más grande. Entonces hay que estar orando por todos los que están siendo afectados. Yo sé que algunos hermanos quieren viajar, pero no pueden por el virus que ha impactado los aeropuertos internacionales. Entonces hay que estar orando. También yo podía saludar al hermano Marco Tulio y Rosara, también hay que estar orando por ellos y sus necesidades, y que Dios les anima y dan la oportunidad de seguir adelante. También por Alberto, que él sigue en sus mejorando del resfrío que tuvo, y gracias a Dios que no había más que eso, y hay que estar orando por él. También por Roberto Arbero, es el primo, yo creo que primo de Lucy, pidió oración por él. También por Jonathan, nuestro nieto, y también Tracy sigue con sus complicaciones. Otra vez los profesores, hay que estar orando también por Pastor Brian y su esposa, que ya están esperando en 12 días su familia, a ver cómo Dios va a guiar en esta situación, y vamos a seguir orando por ellos. Muy bien, hermanos, vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad a estudiar tu palabra esta tarde. Pido ahora por los que han sido afectados por la explosión ahí en el Medio Oriente. Hay muchos que han sido impactados, personas y su salud. Muchos perdieron su vida, pero también las iglesias que han sido impactadas. De repente, por medio de esta situación, pueden alcanzar más personas. Pido por ellos, también por los estudiantes que están yendo a la universidad, el colegio, aquí en las escuelas, los alumnos que están preparándose y ni saben qué. Tal vez en casa va a estar estudiando, o un mixto en casa y en la escuela. Y también por los profesores con un trabajo pesado y complicado. Queremos encomendar a los administradores como Mr. Riceberg y Tomasito, que tengan sabiduría, como formar y poner en orden todo. Gracias, Padre Santo, por lo que tú quieres hacer por medio de estos conflictos, el conflicto social, el coronavirus, cómo ha impactado la salud de algunos y el trabajo de otros. Queremos encomendar todo en tus manos. También por Roberto, el primo de Lucy, que ha encontrado cáncer, y pedimos que tú le toques su vida. También por el hermano Marco Tulio y su esposa, el hijo, que tú estés con ellos. También que guíe en todo. Siempre pedimos tu ayuda, tu dirección. Anima a los que están sintiendo
nerviosos o preocupados por el virus. Queremos encomendar todos en tus manos, también por Pastor Brian y su esposa y su bebé que está esperando que ya realmente cualquier tiempo. Queremos encomendar todo en tus manos. Gracias, Padre, por tu presencia y tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí ahora para estudiar de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Ya hemos avanzado poco, pero queremos mirar ahora el Éxodo 2. Hemos visto la otra semana que Moisés llegó a ser un hombre grande, importante. De ahí él mató a un egipcio pensando que estaba ayudando, pero más bien estaba cumpliendo su propio plan en lugar del plan de Dios. De ahí en versículos 13 y 14 miramos que Moisés fue rechazado por su propio pueblo. La misma gente que él pensaba librar, rechazaron a él. Estas personas, es igual que pasó a Jesucristo, ¿no? Rechazaron a Jesús. Y siempre, como Moisés también tiene que recordar que Dios va a proveer a lo que necesita, va a dar mejor pensamiento, mejor plan, y hay que confiar en Él. Y ahí Moisés estaba en esta situación de confiar en su propio plan. Ahora, entramos, yo sé que miramos un poco la otra semana, del versículo 15 hasta el versículo 16. Moisés escapó después de matar al egipcio, después de ser rechazado, se escapó. Y vamos a mirar desde el versículo 15 hasta el fin del capítulo, empezando con versículo 15 hasta el versículo 19 primero. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ya se complicó la vida de Moisés rapidito, ¿no? A escuchar que él mató al egipcio. El Faraón ya buscaba cómo matarle a Moisés. Pero Moisés huye de delante del Faraón. Habitó en la tierra de Madián. Y de ahí, en versículo 16, y estando siendo junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Midian vinieron a sacar agua para llenarlos a las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces, aquí está la cosa, la situación de Moisés ya fue en otra dirección. Moisés oyó, se escapó del Faraón, se escondió otra vez. Huyó de delante del Faraón, fue para salvar su vida. Probablemente él estaba pensando, como mencioné la otra semana, tal vez él estaba pensando, y ahora el plan para librar a los israelitas se terminó. El plan para librar a Israel de la esclavitud ya no voy a poder. Todo es un desastre, todo deshecho, terminado, ya no hay más para hacer. Tal vez así estaba pensando, creyendo que su oportunidad ya se fue. Se desapareció su opción para salvar y librar a los de Israel, los hebreos. Completamente tal vez deprimido Moisés, escapando por su vida.
La duda entró en su corazón, la confusión vino a su mente y el desánimo se presentó en su alma. Y ahí estaba Moisés pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escaparme, voy a irme lejos, lejos de aquí. Voy a ver qué tiene para mí allí. ¿Cómo me va a guiar el Señor? Tal vez estás sintiendo que todo está perdido, deshecho, terminado. Y nosotros, hermanos, llegamos a este punto muchas veces con confusión, con desánimo, con duda en toda parte de la vida. Pero hay que recordar que Dios nunca pierde. Aunque sentimos perdidos, que ya hemos perdido, Él nunca pierde. Y eso hay que recordar. Hay que llegar, Moisés estaba al punto, al fin de todo. Pero realmente Dios tuvo otro plan mejor que el plan de Moisés. Moisés en este punto estaba justo, estaba ahí nomás. En el desierto, tal vez él pensaba que ya tenía que correr para salvar su vida, pero Dios tuvo mejor. Y él estaba justamente donde Dios lo quería que él estuviera. Dios no era un tiempo que hay que pasar al tiempo nomás, hay que llegar al fin de su poder a ver qué vamos a hacer. Pero primero quiero mencionar que muchas veces Dios va a utilizar los tiempos más tristes de la vida para mostrarnos más claro su plan. Moisés tuvo que llegar al fin de su poder, de sus pensamientos, de sus deseos. Tenía que llegar a este punto para ser utilizado como Dios quería utilizarle. Y probablemente Moisés no tenía idea qué hacer ahora, escapando nomás, corriendo, pero Dios tenía un plan mayor. Él estaba corriendo nomás. El primero Moisés era demasiado grande para ser utilizado, pero ahora Dios dice, ahora ya voy a poder utilizarle porque no es tan grande, no es tan poderoso como antes. Pedro tuvo este problema en el Nuevo Testamento. Él llegó a sentir que ya yo puedo hacerlo. Y hasta él quería defender a Jesucristo. Es interesante, él quería defender a Jesús en lugar de confiar en Jesús. Esto mencioné la otra semana, el ejemplo de un juez de Israel, Gedeón. Y él tuvo este problema también con sus 32,000 soldados. Dios dijo, no es por demás. Ok, redució hasta 10,000 por demás. 300, ahora está bien. 300 contra 135,000. Ahora ya sabemos, en Jueces 6 hasta el capítulo 8, se ve cómo Dios dio la victoria a Gedeón, pero después de reducir su ejército, reducir su poder y que sube al poder de Dios adelante, que confía en Dios en lugar de confiar en sí mismo. Moisés trató de hacer la obra del Señor dentro de la sabiduría y el poder del hombre, de su propio, y no funcionó. Como dice bien, como hemos leído la otra semana en Proverbios 3, no hay que confiar en nuestro propio entendimiento, poder y sabiduría. Hay que confiar en el Señor nada más. Y eso es lo que Dios está diciendo a Moisés aquí, enseñándole más bien. Moisés trató de hacerlo en su propio y no salió. Después de 40 años de preparación en el palacio, ahora se sintió listo, perfecto. Así Moisés se sintió. Muchas veces eso sí sentimos, ¿no? Ya estamos listos. Algunos jóvenes cuando salen de la universidad de agarrar su título de cualquier escuela bíblica, dicen, ahora ya yo puedo hacer la obra del Señor. Realmente no es por nuestra preparación. Es por el poder de Dios podemos hacer algo. Y eso, la preparación no es mal. Dios va a utilizar la preparación. Pero no hay que confiar en nuestra sabiduría, nuestra preparación, nuestro poder. Hay que confiar en el Señor, en nuestro Salvador Jesucristo, en Jehová, nuestro Dios.
Y aquí pensaba que estaba listo para librar a la gente, pero Dios tuvo mejor plan. Dios tuvo un tiempo de preparación para Moisés, el pueblo de Israel. Después de los 40 años, Moisés dijo, ya estoy listo, y Dios dice, no todavía. Hay otro periodo, otro tiempito de preparación te falta muy. Entonces así Dios le habló y por eso le llevó a esta zona, al desierto, para prepararle. Y no solamente Moisés, pero también para preparar al pueblo de Israel. Ellos no estaban listos todavía, no estaban ya listos a confiar en el Señor. Siguió nomás pensando cómo podemos ganar, cómo podemos salir adelante. Así ellos empezaron a pensar. Dios estaba preparando ambos, Moisés y el pueblo de Israel. Y eso hay que recordar. 40 años en el palacio, otros 40 años en el desierto. Y otros 40 años de esclavitud para preparar a Israel para su liberación. Dios quería hacerlo, pero según su plan, en su manera, iba a librar a Israel de la esclavitud. Moisés habitó en la tierra de Madián y ahí vivió. Ahí, si quiere, se mira en una mapa, de ahí donde está Egipto, es el sureste de Egipto. Es bien al sur de Jerusalén, de Israel. Es lejito, es bien aislado, separado de ahí. Es al lado este del Mar Rojo. No sé cómo llegó ahí, cuánto tiempo le tardó su viaje, pero Moisés llegó hasta ahí. Y después va a regresar, a cruzar al Mar Rojo hasta el monte Horeb, Sinai, para recibir los 10 mandamientos, para recibir mensaje de Dios que vamos a mirar en capítulo 3 de Éxodo. Ahora, si Moisés fuera... Y otro punto a pensar, esta región, esta zona donde Moisés se fue, no era conocido a él antes. Y algunos piensan, y yo estaba pensando, de repente, ¿por qué no regresara a la tierra prometida, a la tierra de Canaán? Él podía, es más cerca, menos problemas a llegar, es un poco tal vez conocido por historia. Pero había razón. Y si Moisés fuera a Canaán, a la tierra prometida, no hubiera encontrado refugio o descanso. Porque había en este tiempo, en el tiempo del capítulo 2, los vivientes de Canaán tuvieron un acuerdo con el faraón, el rey de Egipto. Cualquier esclavo que escapara de Egipto, ellos habían de volver a Egipto. Y igual había un acuerdo entre las dos partes, los que vivían en Canaán y el faraón, los de Egipto. Entonces no se podía irse. Por eso él tuvo que ir al sureste, que es lejos de la zona. Se puede buscar en una mapa Midian, donde queda, es bien al sur y este, y bien directamente sur de Israel o la tierra prometida. El sacerdote de Midian y sus 7 hijas, eso es lo que vamos a mirar ahora. Ya hemos leído los versículos que habla de ellos, que en el versículo 16, que las 7 hijas fueron haciendo el trabajo de su padre. Jedro fue el nombre de él, o también, como dice en el versículo 18, Reuel. Entonces llevaba 2 nombres y eso lo vamos a mirar. Jedro era su nombre en este capítulo 18 de Éxodo. Habla de él por este nombre, entonces llevaba 2 nombres. Y eso lo vamos a mirar un poco, por qué llevaba 2 nombres. Primero, el nombre que he marcado aquí en versículo 18, Reuel,
el nombre del sacerdote de Midian, el padre de las 7 hijas. Ese nombre quiere decir amigo de Dios. Eso nos da la idea o nos da la sugerencia que es una persona conocida a Dios y tal vez él conoció a Dios también. Conocido por Dios y tal vez conoció a Dios. El sacerdote de Midian o Ruel o Jedro, perdón. Entonces así estaban ahí. Él estaba separado y está llevando ese nombre. Y por lo menos sabemos también algo más para pensar en él, como dice amigo de Dios, o tal vez era sacerdote de Dios verdadero. Tal vez por esta razón, él vivía en el desierto de Midian, bien al sur, lejos de Canaán, de la tierra prometida. Porque si recuerda, cuando estudiamos en Génesis, la razón que Dios llevó a Jacob y sus hijos a Egipto era para llevarles lejos de los dioses paganos, los dioses de los de Canaán, que estaban adorando, y tal vez por eso también Jedro estaba lejos, como si es amigo de Dios, quería separarse de los dioses falsos. Entonces, eso nos da otra idea, posibilidad, que no fue solamente un sacerdote de la zona, pero más bien un sacerdote del Dios verdadero. Hay también, eso es otra razón que vivía ahí, pero también llevaba este nombre Ruel y también Jedrón, porque muchos en la Biblia llevaban 2 nombres. Por 2 razones llevaban 2 nombres. Unos llevaban 2 nombres como Jacob e Israel. Después de encontrarse con Dios, cambiaron. Dios le cambió su nombre. Eso pasó a Simón y Pedro, a Pablo y Saúl. Hay ejemplos de estos. Después de un encuentro con Dios, le cambió su nombre. Pasó a Abraham también. Cambió su nombre. Tal vez por eso Dios le cambió su nombre. Y no sea de Jedro hasta Ruel o Ruel hasta Jedro, pero tal vez es solamente que llevaba 2 nombres. Como muchos tienen 2 nombres y a veces algunas personas ocupan un nombre y otros usan otro nombre. Entonces, tal vez por eso también tiene 2 nombres antes de su apellido. Entonces, eso es posible también, no sabemos, pero lo que sabemos es era el sacerdote de esta zona, hombre de poder, de importancia, y también iba a llegar a ser el suegro de Moisés. Eso lo vamos a mirar enseguida. Y también los 7 hijas jóvenes eran de su casa, de la casa de Ruel, y también sabemos también más de él, es que fue un ejemplo positivo. Era un hombre honesto, un hombre que tomó parte, aún pequeño, en la liberación de Israel de Egipto. Entonces era un hombre positivo, un hombre de Dios, un buen ejemplo. Cómo ser un buen suegro también. Dio consejo, pero estaba listo para ayudar. Pero al mismo tiempo no le mandó a Moisés exigiendo que tuviera que hacerlo según su consejo. Jedrón fue un ejemplo positivo, un buen ejemplo en mostrando compasión y amable, ayudar a los que tienen necesidad y ayudar a los que falta algo, como él ayudó a Moisés. Eso versículo 20 adelante. Tenía plan que hacer y cuando mandó sus hijas vuelta para traer al egipcio, a Moisés, estaba planeando, no andaba así nomás en cabeza, pero con unos pensamientos claros y también para dar consejo. Él estaba listo para aconsejar, pero no mandar. Y eso es algo a pensar.
Ahora, eso es lo que se mira de este señor Jedro, pero el sacerdote. Pero primero queremos mirar, era el sacerdote de Madián, pero ¿quién eran la gente de esta zona? ¿Quién eran ellos? Eran realmente descendientes de Abraham. En Génesis 25, versículo 1 y 2, no vamos a leerlo ahora, pero en Génesis 25, 1 y 2, ya se nombra los hijos de la segunda esposa de Abraham, o tercera, no recuerdo bien cuántos esposos está contando, pero era uno de los hijos de Moisés, se llamaba Midian. Entonces, de esta familia, realmente estaba conectado con Abraham, conocido, entonces eso apoya la idea que él era conocedor del Dios verdadero. Él conoció por su bisabuelo Abraham, como los israelitas, del Dios verdadero. Tal vez no entendió todo, pero Dios era conocido él en una forma u otra. Tal vez aún adoraba al Dios verdadero sin saber todos los detalles. Dios guió a Moisés a esta familia y eso tenemos que recordar. Y Dios le llevó hasta este punto, en este momento especial. Fue preparado para Moisés, para la nación de Israel. Todo aparte era un plan de Dios. Dios es soberano, hermanos. Dios está poniendo todo en orden. Desde Génesis 25 hasta ahora, Dios estaba planeando Moisés escapándose de Egipto. Tenía que irse a un lugar, no a Canaán, pero a otra parte, y Dios estaba preparando este lugar exacto. Algo más que quería mencionar rapidito es que en Números 25, eso habla con Moisés. Dios habló a Moisés diciendo, hay que librarse de esta gente. Entonces Dios dijo, hay que matar, hay que destruir a esta gente de Midian. No hay que tener nada con ellos. No sé, aún era parte de su familia, era conocido él. Pero Dios dice, no, hay que separarse de esta familia. Hay que destruir y ya dejarlo, porque están llevándote lejos de mí. Y más o menos así estaba diciendo, estaba llevándole para adorar al Baal en lugar de adorar a Dios verdadero. Y hermanos, y eso quiero aplicar a nuestras vidas, a veces nuestra propia familia, como era familia de Moisés, su primo, bueno, podemos tratar de distinguir cómo, pero era casi parte de su familia. Y Dios dice, no, hay que separarse de ellos. No hay que hacer nada con ellos porque te va a llevar al mal. Así estaba diciendo a Moisés y también a los hebreos. Y hermanos, no es la primera vez que Dios dijo, hay que separarse de la familia. Eso Él dio la orden a Abraham. En Génesis 12 hasta Génesis 17 repitió la misma, hay que separarse. A veces, hermanos, llega el tiempo duro en nuestras vidas, tenemos que separarnos de la vida de alguien, de nuestra familia. Decir, no vamos a pasar toda la vida con ellos, vamos a separarnos. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Pero es duro. Pero Moisés tuvo que prestar atención. Y ahora, versículos 17 hasta versículo 19. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Ya vinieron los pastores con sus ovejas y despacharon las hijas del Jedro. Y le mandó de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió a las 7. Y también dio de tomar, de beber a sus ovejas. Y eso es interesante. Era costumbre nomás irse a este pozo. Estaba en el desierto, hay que recordar. Hay pocas zonas donde había agua. Entonces todo el mundo tenía que utilizar la misma.
el mismo pozo, y ellos fueron ahí. Pero sabemos que regresaron más temprano que normal cuando su padre le preguntó, hoy en el versículo 18, ¿y por qué habían venido hoy tan temprano? Y entonces es algo normal, esta pelea, estos ataques, abuso de esos pastores. Entonces Moisés las defendió, las ayudó a dar de beber sus rebaños. Moisés se levantó y las rescató. Y entonces eso es algo interesante de Moisés. Pero cuando llegaron a su padre, ellos dijeron a su padre, era un egipcio. ¿Y cómo sabían? Por su vestido, de repente, por su forma de hablar, ya se conoce de diferentes zonas. Ahora, tal vez por sus costumbres nomás, como pelea. Él sabía pelear bien tal vez porque fue entrenado a ser guerrero. Entonces, ellos ya reconocieron como fue un egipcio. Y de ahí dio de beber, ayudó. Y es algo normal. Por eso han podido regresar más pronto. Él hizo una ayuda tremenda a las mujeres, mostrando su actitud a servir y ayudar a otros. Ahí podemos mirar más adelante en el versículo 20 y 22 hasta 22. Y dijo a sus hijos, ahora el sacerdote de Midian, Reuel, dijo a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué habías dejado a ese hombre? Llámale para que coma. Entonces hay que ir a llamarle. No sé si tiene planes porque con 7 hijas y no hay esposos, tiene que buscar donde haya. Entonces era un bueno. Entonces, ¿dónde está él? Hay que ir a traerle pues, para que coma conmigo. Y de ahí, versículo 21, y Moisés convino a morar con aquel hombre. Y él dio su hija Sefora, por mujer a Moisés. Estaba contento ahí Moisés, viviendo con este hombre en este lugar. Estaba tranquilo, la vida ya se puso un poco más normal. Y también podemos ver que fue aceptado por esta familia, hasta fue bendecido, que le entregó a su hija mayor como esposa. Y también en el versículo 22, y ella le dio luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces Moisés dijo bien claro, y fue bendecido por Dios ya hasta con un hijo de Gersón se llamaba, y su vida se mejoró ya. Y está más tranquilo, contento, pero se nota que todavía no se olvidó completamente de la vida anterior, de los 40 años de la nación de Israel, porque Moisés puso de nombre Gersón, extranjero. Eso le hizo, tal vez eso nos muestra un poco de que él sintió soledad, que estaba solo, lejos de su pueblo. Él aún viviendo lejos de Egipto, no sabemos si él se sintió extrañaba a Israel, o los hebreos, o los egipcios, pero no sé. Pero había algo en su corazón, aunque él estaba contento, viviendo tranquilo, trabajando, aprendiendo cómo trabajar, él estaba tranquilo ahí. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que todavía quedó algo en su corazón. Aún él estaba contento, pero todavía había algo de preocupación que no se olvidó completamente. Entonces cometemos un error cuando pensamos que los años, hermanos, muchos cometemos este error de pensar, Moisés está ahí pasando tiempo, esperando que pase el reloj hasta que llegue la hora
para librar a Israel. Nada más que pasando el tiempo. No, era un tiempo de preparación, un tiempo duro. Y es algo que Moisés no se acostumbró, no aprendió en Egipto, es cómo vivir en el desierto, cómo trabajar fuerte, como él estaba haciendo, cómo criar, guiar ovejas, unos rebaños. Y él aprendió todo, esta vida práctica que iba a necesitar para guiar a Israel por el desierto. Entonces él estaba preparando. No era un tiempo que él estaba ahí esperando nomás que pase el tiempo. Y estaba aprendiendo. Dios estaba preparándole. En nuestra vida es igual. Cada situación, cada evento, cada cosa que pasa es con propósito, hermanos. No es así un accidente de suerte, no. Dios está planeando algo, tenemos que ser guiados por Él. Y eso es lo que cualquier cosa en nuestra vida es así, hermanos. En Egipto, Moisés aprendió cómo ser alguien importante. En Madián, en el desierto, él aprendió cómo ser un nadie, nada, una persona de menos valor. Había aprendido mucho en Egipto, pero tal vez aún más aprendió en el desierto. Ahí en versículo 23, aconteció y después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían al caso de su servidumbre y clamaron y subió hasta Dios a clamor de ellos, movido de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahí está el último del versículo, capítulo 2. Pero aquí está, hermanos, Dios se recordó de Israel, de su promesa. Él puso su atención en ellos a conocerles. Y eso es lo que tenemos que mirar ahora. Dios oyó, Dios escuchó sus clamores, que estaba clamando, pidiendo. Y tal vez Moisés estaba contento en el desierto, estaba sintiendo un poco tranquilo, pero Dios no. Dios nunca se olvidó de su pueblo, nunca se olvidó de su promesa. Se acordó, como dice en el versículo 23. En 24 habla de eso, de escuchar su clamor, Dios recordó. Él recordó sus promesas, su pacto a su pueblo. Dios es fiel, hermanos. Dios nunca va a olvidar de sus promesas. Nunca va a olvidar de su pueblo y de su iglesia. Y eso podemos saber hoy en día. Dios nunca va a olvidarse de nosotros. Nunca va a dejarnos a un lado en una situación sin estar presente con nosotros. No importa la situación, no importa los obstáculos en nuestra vida, Dios está ahí y Dios va a cumplir sus promesas. Él es fiel a cumplir sus promesas. Y eso se ve bien claro, quién es nuestro Dios. Jehová se ve bien claro en estos 3 versículos, que Dios, ahí en versículo 24, más bien, escuchó sus clamores, sus oraciones, y también se acordó de sus promesas, de su pacto con Israel. Y de ahí es Dios. Él escucha, tiene compasión por nosotros. Y también se acordó del pacto, de las promesas que Él hizo a Abraham, con Isaac, con Jacob, con toda la nación de Israel. Y Él miró desde el alto a sus hijos, los hijos de Israel. Y supo que iba a llegar el momento
este momento, hacer algo. Y Dios respondió. Y podemos ver Dios, entendemos, conocemos Dios como debemos. Dios nos escucha. Dios nos presta atención y quiere escuchar nuestros clamores, nuestras oraciones. Y está ahí esperando escuchar de nosotros. Dios nunca va a olvidarse de nosotros, de su iglesia, de los que han confiado en Él. Nunca se va a olvidar, y más bien nunca se va a olvidar de sus promesas a nosotros, a estar con nosotros por toda la eternidad. Nunca nos va a abandonar, y eso es lo que tenemos que recordar. Dios nos ve cada momento de cada día, y eso es lo que tenemos que recordar. Dios va a responder, hermanos. Dios nunca va a quedar silencio. Su silencio es esperando el momento exacto para responder, y aquí esperó 40 años a responder. Pero Dios tuvo que esperar hasta que todo estaba listo, hasta que Israel estaba listo, hasta Moisés estaba listo a hacer y cumplir su plan. Hermanos, eso es lo que podemos ver aquí en capítulo 2. Dios estaba planeando, preparando todo, pero nunca se olvidó, nunca dejó de escuchar y prestar atención, y siempre estaba mirando el plan. Y hermanos, en eso podemos confiar en el Señor, el Dios Todopoderoso. Él es capaz, Él nos ama, y Él quiere mostrarnos su compasión, su amor, su misericordia. Hay que confiar en Él, hay que estar seguro que nunca te va a olvidar, nunca te va a dejar. Él siempre estará contigo, y eso es lo que tenemos que recordar de aquí, de Éxodo 1. En capítulo 2, en capítulo 3 vamos a mirar el inicio de la liberación de Israel. Ya va a empezar los pasos para librar su pueblo de esclavitud. Entonces, eso aquí vamos a quedar. Hay que estar conociendo a nuestro Dios. Hay que recordar que nos escucha, nunca nos olvida, y siempre está mirándonos cada día, y va a responder en una forma mejor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad a estudiar tu palabra. Gracias por estar presente, y gracias por guiarnos. Otra vez pido por los que están afectados por el coronavirus, los que tienen que viajar, las escuelas, las universidades, a los alumnos, los profesores. Encomendamos todo en tus manos. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, y Dios les bendiga.